Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarse por aquí. Espero que hayan tenido una bonita semana. Disculpen los ruidos de fondo, pero pues están pasando coches y están sonando las alarmas. Ya saben, ¿no? Cosas de vivir a pie de la banqueta, digámoslo así. Pero bueno, la cuestión es que muchas gracias por pasarse por aquí. Espero que les guste el tema de hoy. De hecho, vamos a cambiar un poquito porque para el día de hoy vamos a estar hablando un poco de uno de los escritores de terror más importantes e influyentes ya de nuestros días, que si bien sus obras fueron ignoradas en su tiempo, fueron revaloradas de forma posterior a su muerte. De forma que el día de hoy, pues es fácil encontrar sus influencias tanto en videojuegos, juegos de mesa, un poquito más especializados, no tan sencillos de conseguir, así como películas. De hecho, hace algunos días jugué un videojuego llamado Moons of Madness, el cual está influenciado por los escritos de Lovecraft. Y como el 15 de marzo es el aniversario luctuoso de Lovecraft, pues decidí traer una historia, cuento, narración de Howard Phillips Lovecraft, que es de quien vamos a estar hablando hoy. A grandes rasgos nació en Estados Unidos en 1880 al interior de una familia acomodada, aunque debido a la mala administración de los bienes de la familia, vivió en la pobreza, como muchos de los escritores de hecho. Y como buen personaje de familia adinerada del siglo XIX, pues se dice que era clasista y racista. Cosas que la verdad me valen 3 hectáreas porque sería tonto pedirle a una persona que creció a finales del siglo XIX pensar como una persona del siglo XXI. Pero hay que tomar en cuenta que fue en el siglo XIX cuando se dio el impulso a la ciencia como paradigma, como medio para explicar las cosas. Y Lovecraft se subió al patín de la ciencia, no desde la comunidad científica, sino desde su campo, desde la literatura. De modo que adoptó un lenguaje científico en sus narraciones de terror, que a diferencia de las que se verán manejando, no eran sobre fantasmas o monstruos, sino de seres que provenían del espacio de tiempos distintos y que van haciendo referencias a diferentes hallazgos científicos que se van haciendo en su época. Incluso en sus escritos podemos hacer o encontrar, más bien, perdón, menciones a químicos, astrónomos, físicos, psicólogos, médicos, antropólogos y paleontólogos que sí existían, es decir, del mundo real, pues. Hoy vamos a leer un escrito bastante nuevo en comparación con los que hemos revisado aquí, que eran totalmente medievales, los del Chrétien de Troyes. En este caso, data de 1931 y fue rechazada por la revista Weird Tales porque era muy larga, así que fue publicada hasta 1936 y se dividió a lo largo de 3 números de la revista Astounding Stories. El escrito de Lovecraft supuestamente está influenciado por la novela inconclusa de Edgar Allan Poe intitulada, digo intitulada porque no la terminó, la narración de Arthur Gordon Pym. Y digo supuestamente también porque no la he leído. La lectura de hoy, como ya lo vieron en el título, es Las montañas de la locura y espero que les guste. En las montañas de la locura. Me veo forzado a hablar porque los hombres de ciencia se oponen a seguir mi recomendación sin saber por qué. Va totalmente en contra de mis deseos exponer los argumentos que me llevan a resistirme a la proyectada invasión de las tierras antárticas, con su gran búsqueda de fósiles y la perforación y fusión de milenarias capas glaciales. Y me siento un poco menos inclinado a hacerlo porque quizá mis advertencias sean inútiles. Es inevitable que se dude de la realidad de los hechos tal como he de revelarlos. Sin embargo, si evitara lo que se tendrá por extraño y asombroso, no quedaría nada. Las fotografías mantenidas hasta ahora en mis manos, tanto las normales como las aéreas, hablarán a mi favor por ser terriblemente vívidas y gráficas. Pero incluso así se desconfiara de ellas porque la pericia de un falsificador puede obtener maravillas. Lógicamente, se mofarán de los dibujos a tinta, llamándolos falsificaciones evidentes, a pesar de que la destreza de su técnica debiera provocar a los expertos perplejidad y asombro. Al fin y al cabo, he de confiar en el discernimiento y la autoridad de los pocos científicos relevantes que tienen, por una parte, suficiente criterio para juzgar mis datos según su propio valor horriblemente convincente,
o a la de algunos ciclos míticos primordiales, extremadamente desconcertantes, y, por la otra, la influencia requerida para disuadir a la población general del mundo explorador de llevar a cabo cualquier proyecto temerario y muy ambicioso en la región de estas montañas de la locura. Es triste el hecho de que los hombres casi anónimos como mis colegas y yo, relacionados solamente con una modesta universidad, tenemos pocas oportunidades para influir en cuestiones grandemente extraordinarias o muy controvertidas por naturaleza. También obra en nuestra contra el no ser, en todo el sentido de la palabra, especialistas en los temas en cuestión. Como geólogo, mi determinación a liderar la expedición de la Universidad de Mixtatonic era solamente la de hacerme con muestras de rocas y tierra de niveles muy profundos y de diferentes lugares del continente antártico. Con la ayuda de la maravillosa perforadora creada por el profesor Frank H. Pobodie de nuestra Facultad de Ingeniería. No tenía ambiciones de ser un precursor en ningún otro campo que no fuera aquel, pero sí guardaba la esperanza de que el uso de esa nueva máquina en diferentes puntos de rutas anteriormente exploradas sacará a relucir material de una especie no conseguida hasta ese entonces por los métodos tradicionales de extracción. La barrena de Pavodie, como la gente sabe ya por nuestros informes, era única e inimitable por su ligereza, su movilidad y sus posibilidades de combinar el principio de la perforadora artesiana con la de la pequeña barrena circular de rocas, lo que permitía taladrar rápidamente estragos geológicos de diferente dureza. El cabezal de acero, el motor de gasolina, las barras articuladas, el castillete de perforación desmontable hecho de madera, el equipo para dinamitar, la cordada, la paleta para extraer la tierra y la tubería desmontable para efectuar taladros con diámetro de 13 centímetros y hasta una profundidad de 1500 metros. Todo ello, junto con los accesorios necesarios, representaba una carga que pudiera llevar 3 trineos de 7 perros sin ningún problema. Esto era posible gracias a la ingeniosa aleación de aluminio con la que estaban hechas casi todas las piezas metálicas. 4 grandes aeroplanos Dornier, hechos expresamente para las considerables alturas de vuelo requeridas en la meseta antártica y provistos de dispositivos suplementarios, ideados por Pavodie para el calentamiento del combustible y para las rápidas puestas en marcha. Podía llevar a toda la expedición desde un campamento situado en el límite de la enorme barrera de hielo hasta varios puntos de tierra adentro, desde los cuales nos bastaría con el número suficiente de perros. Proyectábamos explorar la mayor amplitud posible de terreno que nos permitiera el transcurso de una estación antártica, o más si era absolutamente necesario, trabajando especialmente en las cordilleras y en la meseta situadas al sur del mar de Ross, regiones exploradas en profundidad por Shackleton, Amundsen, Scott y Barth, con frecuentes cambios de campamentos realizados en aeroplano y abarcando grandes distancias como para ser importante desde el punto de vista geológico. Deseábamos desenterrar una cantidad nunca antes vista de material, especialmente de los estratos del periodo precámbrico, del que tan pocas muestras se habían hallado en la Antártica. También queríamos reunir la mayor cantidad posible de muestras de rocas fosilíferas, pues la historia de vida primigenia en este despojado país de hielo y muerte es de extrema importancia para nuestro conocimiento del pasado del planeta. Es de conocimiento público que el continente antártico fue en otros tiempos templado y hasta tropical, que estuvo envuelto en vegetación espesa y fue rico en vida animal, y cuyos únicos sobrevivientes son los líquenes, la fauna marina, los arácnidos y los pingüinos del borde septentrional. Nuestros deseos eran ampliar ese conocimiento en cuanto a variedad, detalle y exactitud. Cuando una perforación revelara restos fosilíferos, agrandaríamos la abertura con explosivos para buscar muestras de mejor tamaño y en buen estado. Nuestras perforaciones de variable profundidad, según lo que permitieran las capas superiores de la roca o tierra,
se limitarían a terrenos donde el suelo quedara casi o totalmente al descubierto, las cuales habrían de hallarse probablemente en riscos o laderas, pues las tierras más bajas estaban recubiertas por una capa de hielo de 1 o 2 kilómetros de espesor. No podríamos perder el tiempo perforando simplemente capas de hielo, aunque Pavodi había diseñado un plan para introducir electrodos en grupos de perforaciones y fundir así las zonas limitadas de hielo con la corriente creada por el dínamo movido por un motor de gasolina. Este proyecto, que no podía realizar una expedición como la nuestra excepto a modo de experimento, es el que piensa realizar la expedición Starkweather-Moore, a pesar de las súplicas que he hecho desde que regresé del continente antártico. El público conoce la expedición Miskatonic por nuestros continuos informes radiotelegráficos enviados al Arkham Advertiser y a la Asociación Press, así como por los artículos posteriores de Pavodi y los míos. El equipo expedicionario estaba formado por 4 profesores de la universidad: Pavodi y Laik, de la Facultad de Biología, Atwood, de la de Física y también meteorólogo, y yo, el geólogo y jefe nominal de la expedición, además de 16 auxiliares, 7 alumnos recién graduados de la Universidad Miskatonic y 9 mecánicos especializados. De estos 16, 12 eran pilotos de aviación con título, de los cuales todos menos 2 eran también excelentes radiotelegrafistas. 8 de ellos tenían conocimientos de la navegación con sextante y brújula, al igual que Atwood, Pavodi y yo. Además, lógicamente, nuestros 2 barcos, antiguos balleneros de madera reforzados para resistir al hielo y dotados de vapor auxiliar, contaban con una tripulación completa. La Fundación Nathaniel Derby Pickman, gracias a la ayuda de varias donaciones especiales, subvencionó la expedición. Por tanto, nuestros preparativos fueron en extremo minuciosos, a pesar de que no hubiese gran publicidad. Los perros, los trineos, las máquinas, el equipo necesario para el campamento y las piezas desmontadas de las 5 aeroplanos fueron llevados hasta Boston, donde se cargaron los barcos. Íbamos maravillosamente bien equipados para nuestros fines determinados, y en todo lo relativo a suministros, régimen, transporte y construcción de campamentos, seguimos el magnífico ejemplo de nuestros recientes y numerosos predecesores, excepcionalmente brillantes. Fue la gran cantidad y la fama de estos predecesores lo que hizo que nuestra expedición, aunque muy importante, despertara poca atención en el mundo. Como documentaron los periodistas, nos hicimos a la mar desde el puerto de Boston el 2 de septiembre de 1930 y navegamos apaciblemente costa abajo para atravesar el canal de Panamá, haciendo escala en Samoa y en Hobart, Tasmania, donde cargamos las últimas provisiones. Ninguno de los integrantes de la expedición había estado hasta ese entonces en las regiones polares, por lo cual depositamos nuestra confianza en los capitanes de los buques: J.P. Douglas, que comandaba el bergantín Arkham y la expedición marina, y George Thorfinsen, capitán del Miskatonic, navío de 3 palos, ambos curtidos balleneros en aguas antárticas. A medida que íbamos dejando atrás el mundo poblado, el sol se hundía más y más bajo en el norte y cada día permanecía más tiempo sobre el horizonte. Cuando alcanzábamos los 62 grados de latitud sur, vimos los primeros icebergs, parecidos a mesas de helados verticales. Y justo antes de llegar a los círculos polares antártico, que cruzamos el 20 de octubre con la pintoresca ceremonia habitual, nos vimos considerablemente perturbados por el hielo. El descenso violento de la temperatura me molestaba considerablemente después de la larga travesía tropical, pero traté de recuperar los ánimos para hacer frente a los mayores rigores que se avecinaban. En varias ocasiones me fascinaron los extraños efectos atmosféricos, entre ellos un espejismo singularmente vívido, el primero que había visto jamás, en el que los icebergs
distantes se convirtieron en cresterías de imposibles castillos cósmicos. Fuimos abriéndonos paso entre los hielos, que afortunadamente no ocupaban una gran superficie ni estaban aglomerados densamente, hasta llegar de nuevo a un lugar de aguas menos heladas, a 67 grados de latitud sur y 175 grados de latitud este. En la mañana del 26 de octubre apareció en el sur una ancha faja de tierra, y antes del mediodía sentimos la alegría de ver una gran cadena de montañas elevadas cubiertas de nieve que se habría abarcado toda la totalidad del paisaje que teníamos frente a nosotros. Habíamos llegado al fin a un avanzado puesto del gran continente desconocido y de su inescrutable mundo de muerte helada. Aquellos picos eran sin duda los de la cordillera del Almirantazgo, descubierta por Ross, y ahora debíamos doblar en el cabo Adaré y bajar costeando Tierra Victoria hasta alcanzar nuestra base proyectada en la ribera de la bahía de McMurdo, al pie del volcán Erebus, situado en el grado 77, minuto 9 de latitud sur. La última fase de la travesía fue vivida y estimulante para la imaginación. Grandes picos desnudos, envueltos en secretos, surgían regularmente hacia el oeste mientras el bajo sol septentrional del mediodía, o el sol meridional de medianoche, tan bajo que rozaba levemente el horizonte, derramaba sus nebulosos rayos rojizos sobre la blanca nieve y los cauces de agua. El hielo azulado y algunos fragmentos negros de la ladera de granito se quedaban al descubierto. A través de las desiertas cimas pasaban intermitentes y furiosas ráfagas de terribles vientos antárticos, cuya cadencia hacía pensar a veces en una música indómita y casi dotada de sensibilidad. Sus flotas recorrían una prolongada escala que, por alguna reacción del recuerdo subconsciente, me parecía inquietante e incluso curiosamente terrible. Algo de aquel paisaje me evocaba las extrañas y perturbadoras pinturas asiáticas de Nicolas Roerich y las descripciones, aún más alarmantes, de la meseta de Leng. La fama perversa que aparece en el terrible Necronomicon de el demente árabe Abdul al-Hazred. Más tarde me arrepentí haber examinado ese monstruoso libro en la biblioteca de la universidad. El 7 de noviembre, escondida de nuestra vista por el momento la cordillera occidental, pasamos ante la isla de Franklin y al día siguiente divisamos los conos de los montes Erebus y Terror de la isla de Ross, con la extensa hilera de las montañas de Parry alzándose a lo lejos. Ahora se alargaba hacia el este la línea blanca y baja de la inmensa barrera de hielo que se elevaba verticalmente hasta la altura de 61 metros, como los pétreos acantilados de Quebec, delimitando la navegación hacia el sur. Por la tarde accedimos a la bahía de McMurdo y permanecimos alejados de la costa, a sotavento del vaporoso monte Erebus. El pico de escombros se recortaba con 3.900 metros de altura sobre el cielo del este, como un grabado japonés del monte Fujiyama, mientras que más allá se alzaba la cumbre fantasmal y blanca del monte de Terror, de 3.300 metros de altura, y ahora un volcán extinto. Desde el Erebus llegaban alientos de humo intermitentes, y uno de los ayudantes graduados, un admirable muchacho llamado Danforth, señaló lo que parecía ser lava en la ladera nevada y comentó que esta montaña, descubierta en 1840, había inspirado sin duda la alegoría de Poe cuando éste escribió 7 años después las lavas que derraman sin descanso sus sulfures corrientes por el Yanek en las más lejanas regiones del polo. Danforth era muy aficionado a la lectura de libros extravagantes y me había hablado mucho de Poe. A mí me interesaba este autor por el ambiente antártico de su única narración larga, la del inquietante y enigmático Arthur Gordon Pym. En la costa despojada y sobre la gran barrera de hielo de fondo, millares de pingüinos grotescos graznaban y agitaban sus aletas, mientras que en el agua se veía un gran número de focas gruesas, nadando y tendiendo sobre grandes fragmentos de hielo a la deriva. Utilizando pequeños botes,
Logramos desembarcar con inconvenientes en la isla de Ross poco después de medianoche, en la madrugada del día 9, llevando un extremo de cables de cada barco y preparándonos para bajar las provisiones y el equipo con ayuda de un andarivel. Experimentamos complejas y profundas sensaciones al pisar por vez primera la Antártida, aunque las expediciones de Scott y Shackleton nos habían antecedido a ese precioso lugar. El campamento, situado en la costa congelada, al pie de la ladera del volcán, era solamente provisional, ya que la base de operaciones permaneció a bordo del Arkham. Desembarcamos el equipo de perforación, los trineos, los perros, los bidones, la gasolina, las tiendas, el equipo experimental de fusión de hielo, las máquinas de fotografía, tanto aéreas como normales, las piezas de los aeroplanos y otros accesorios, entre ellos 3 aparatos de radio portátiles, además de los que irían en los aeroplanos, capaces de comunicar con el equipo más potente del Arkham, desde cualquier sitio del continente antártico que pudiéramos alcanzar. El equipo del barco, en contacto con este mundo exterior, transmitiría nuestros informes de prensa a la potente estación del Arkham Advertiser situada en Kingsport Heath, Massachusetts. Esperábamos dar fin a nuestra tarea en solo un verano antártico, pero si esto no era posible, invernaríamos en el Arkham y enviaríamos al Miskatonic al norte, antes de que los hielos se cerraran, en busca de provisiones para otro verano. No es preciso que repita lo que ya ha publicado la prensa acerca de nuestros primeros trabajos, nuestra subida al monte Erebus, las perforaciones que llevamos a feliz término en diversos lugares en la isla Ross con el fin de hallar minerales, y la singular velocidad con las que se llevó a cabo el aparato de Pavodie e incluso a través de estratos de piedra maciza, el ensayo provisional de nuestro equipo reducido de fusión de hielo, la peligrosa ascensión de la gran barrera con provisiones y trineos, y del montaje final de 5 enormes aeroplanos en el campamento situado a lo largo de la barrera. La salud de nuestro grupo de incursión, 20 hombres y 55 perros de Alaska, era extraordinaria, aunque lo cierto era que aún no habíamos encontrado fríos ni temporales realmente rigurosos. Por lo general, la temperatura oscilaba entre 0 grados y los 20 o 25 Fahrenheit, y los inviernos pasados en Nueva Inglaterra ya nos habían preparado a tales inclemencias. El campamento a lo alto de la barrera era semipermanente y estaba dedicado a almacenar gasolina, provisiones, dinamita y otros suministros. Solo eran imprescindibles 4 aeroplanos para transportar el equipo de exploración. El quinto lo dejamos en custodia de un piloto y 2 hombres de la tripulación en el depósito, como medio de llegar hasta nosotros desde Arkham en caso de que se perdieran todos los aviones de exploración. Más adelante, cuando utilizáramos todos los demás aviones para el transporte del equipo, destinaríamos un par para establecer una especie de puente aéreo entre el depósito y otra base permanente situada en la Gran Meseta, a unos 1000 kilómetros hacia el sur, más allá del glaciar de Beardmore. A pesar de los informes casi unánimes acerca de tempestades y los terribles vientos que soplaban sobre la meseta, decidimos renunciar a la base a medio camino, arriesgándonos así en beneficio de la economía y de la eficiencia probable. Los informes radiotelegráficos narraron el impresionante vuelo de 4 horas sin escala que efectuó nuestra flotilla el 21 de noviembre por encima del elevado banco de hielo, con grandiosas cumbres alzándose al oeste, mientras los silencios insondables nos devolvían el eco del sonido de nuestros motores. Los vientos nos molestaron solo un poco y las brújulas radiogonométricas nos ayudaron a atravesar la escasa niebla opaca que encontramos. Cuando las imponentes alturas se alzaron ante nosotros, entre 83 y 84 grados de altitud, supimos que habíamos arribado al glaciar Beardmore, el mayor del mundo entre los situados en un valle, y que el mar helado daba por ahora paso a una costa áspera y montañosa. Al fin, entrábamos en el blanco mundo de los confines meridionales, muerto durante incontables eones. Al mismo tiempo, vimos a lo lejos, hacia el este,
la cumbre del monte Nasen, que se elevaba hasta la altura de casi 4.600 metros. La instalación de la base sur sobre el glaciar, a 180 grados 1 minuto de latitud y 174 grados 23 minutos de longitud este, llevada a cabo con toda tranquilidad, y los rápidos taladros y minados efectuados en varios puntos durante nuestras excursiones en trineo y cortos vuelos en avión, ya han pasado a la historia, así como el duro y feliz ascenso al monte Nasen que llevaron a cabo Pavodi y los otros estudiantes graduados, Codney y Carroll, del 13 al 15 de diciembre. Estábamos a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, y cuando las perforaciones experimentales revelaron, en ciertas zonas, la existencia de tierra firme a una profundidad de solo 4 metros por debajo del hielo y de la nieve, utilizamos a menudo el pequeño aparato de fusión taladrando y dinamitando en muchos sitios donde ningún explorador había pensado siquiera en recoger muestras de minerales. Los granitos precámbricos y los ejemplares de arenisca hallados así nos afirmaron en la creencia de que la meseta formaba una base homogénea en la mayor parte del territorio que quedaba al oeste, pero era algo distinta de las zonas que se encontraban al este, por debajo de América del Sur, zonas que entonces creíamos que constituían un continente aparte y más pequeño, separado de la mayor parte por la unión de los mares helados del Ross y Weddell, aunque Byrd nos ha demostrado después lo erróneo de tal hipótesis. En algunas de las muestras de arenisca obtenidas con dinamita y trabajadas a cincel después de que una perforación exploratoria revelara su composición, encontramos algunas marcas y fragmentos de fósiles realmente atrayentes, especialmente líquenes, algas, trilobites, crinoideos y algunos moluscos tales como Lingeyae y gasterópodos, los cuales parecían haber tenido mucha importancia en la historia primigenia de aquella zona. También descubrimos una curiosa marca triangular y estriada, de más o menos 30 centímetros de diámetro, que Lake restauró con 3 fragmentos de pizarra extraídos de una profunda abertura dinamitada. Estos fragmentos procedían de un lugar situado al oeste, cerca de la cordillera de la Reina Alejandra. Lake, como biólogo, juzgó estas extrañas marcas enormemente interesantes y difíciles de explicar, aunque a mí, en cuanto geólogo, no me parecieron diferentes de algunos efectos ondulados bastante comunes en las rocas de sedimentación, dado que la pizarra no es más que una formación metamórfica a la que se ha sumado a fuerza de presión un estrato sedimentario, y dado que esta presión produce extraños efectos formadores en cuanto marca previa, no vi razón para tal asombro a esa huella estriada. El 6 de enero de 1931, Lake, Pavodi, Daniels, 4 mecánicos, los 6 estudiantes y yo, volamos directamente por encima del Polo Sur en 2 grandes aeroplanos, viéndonos obligados en una oportunidad a tomar tierra por un fuerte viento que afortunadamente no se convirtió en un típico vendaval. Como ha dicho la prensa, este fue uno de los varios vuelos de observación en que tratamos de descubrir nuevas características topográficas en regiones no alcanzadas anteriormente por otras exploraciones. Nuestros primeros vuelos resultaron frustrantes respecto a este último, aunque sí nos permitieron contemplar algunos magníficos ejemplos de los engañosos espejismos, enormemente fantásticos, propios de las regiones polares, fenómenos de los que el viaje por mar nos había regalado algún indicio. Flotaban en el cielo montañas lejanas como ciudades hechizadas, y a menudo todo el mundo blanco se diluía en una tierra dorada, plateada y escarlatada, tierra de ensueños dunsanianos y prometedora de aventuras bajo la hipnótica luz de un sol de medianoche. En días nublados nos era muy difícil volar a causa de la tendencia del cielo y la tierra nevada a fundirse en un místico vacío opalescente, sin horizonte apreciable que señalara la conjunción de uno y otro. Al fin decidimos llevar a cabo nuestro primer proyecto de volar 800 kilómetros hacia el este
con los 4 aviones de exploración y crear una nueva base auxiliar en un punto que, con algo de certeza, estaría situado en el continente menor o lo que erróneamente juzgábamos como tal. Las muestras geológicas que allí consiguiéramos nos servirían para comparar. Nuestra salud hasta entonces continuaba en excelente estado, pues el zumo de lima compensaba de sobra el régimen continuo a base de conservas y alimentos salados, y las temperaturas, generalmente superiores a los 0 grados, nos permitían prescindir a veces de las pieles más gruesas. Estábamos a mediados de verano y, si nos dábamos prisa, tal vez pudiéramos acabar la tarea para marzo y evitar la tediosa invernada durante la larga noche antártica. Muchas tormentas huracanadas embestían contra nosotros desde el este, pero logramos salir ilesos gracias a las habilidades de Atwood para construir rudimentarios hangares y defensas contra el viento con grandes bloques de hielo, y para reforzar con más nieve los principales refugios del campamento. Nuestra eficiencia y buena fortuna habían sido casi prodigiosas. Todo el mundo sabía de nuestro proyecto y fue informado también sobre la extraña y firme insistencia de Lake en realizar un viaje exploratorio hacia el oeste, o mejor dicho hacia el noroeste, antes de nuestro traslado definitivo a la nueva base. Parece que había pensado mucho y con una osadía extrema sobre la extraña marca triangular y estriada observada en la pizarra, descubriendo en ella algunas contradicciones entre su naturaleza y el periodo geológico al que pertenecía. Contradicciones que habían despertado toda su curiosidad, por lo que deseaba hacer perforaciones y voladuras en la zona que se extendía hacia el occidente y a la que claramente pertenecían los fragmentos excavados. Estaba extrañamente atraído por la idea de que aquellas marcas eran el vestigio de algún gran organismo, inclasificable, desconocido y de evocación considerablemente avanzada, a pesar de que la roca donde se descubrieron era de tan remotísima antigüedad, cámbrica, sino decisivamente precámbrica, que excluía la posible presencia no solo de muchas clases de vida evolucionada, sino también de cualquier forma de vida superior a la de una etapa unicelular o, a lo sumo, de los trilobites. Esos fragmentos, con sus marcas tan extrañas, debían tener una antigüedad de entre 500 y 1000 millones de años. Sospecho que el consciente colectivo respondió enérgicamente a nuestros boletines radiotelegráficos acerca de la parte de Lake hacia el noroeste para penetrar en regiones jamás tocadas por los pasos del hombre o imaginadas por nadie, aunque no incluimos en ello sus extravagantes esperanzas de transformar todas las ciencias biológicas y geológicas. Su primer viaje en trineo para realizar perforaciones, realizado entre el 11 y el 18 de enero, con Pavodi y otros 5, casi fracasó por la pérdida de 2 perros en un vuelco al cruzar una de las grandes lomas de hielo. Habían conseguido nuevas muestras de pizarra de la era precámbrica e incluso yo me vi seducido por la singularidad cantidad de marcas claramente fósiles en aquel estrato de gran antigüedad. Estas marcas, a pesar de todo, correspondían a formas de vida en extremo primitivas y no ofrecían otra contradicción que el hecho de darse en rocas tan específicamente precámbricas como aquellas parecían ser. Por esta razón, seguía yo sin encontrar la razón a la imposición de Lake de hacer una interrupción en nuestro programa con la intención de ahorrar tiempo. Esta interrupción exigía el uso de los 4 aeroplanos, de mucha mano de obra y de la totalidad del empleo mecánico de la expedición. A fin de cuentas, no prohibí el proyecto. Sin embargo, opté por no acompañar al grupo del noroeste, a pesar de que Lake había requerido mi asesoramiento como geólogo. Yo permanecería en la base con Pavodi mientras ellos estuvieran fuera y junto a 5 hombres más trazaríamos los planes definitivos para el traslado hacia el este. En vista de este futuro traslado, uno de los aeroplanos había empezado ya a transportar una buena cantidad de gasolina hacia la bahía de McMurdo. Pero por el momento, esto podía esperar. Aparté un trineo y 9 perros,
pues era muy imprudente quedarse sin posibilidad alguna de transporte en un mundo absolutamente muerto y deshabitado durante eones. La segunda expedición de Lake al interior de lo desconocido envió, como todos recordarán, varios mensajes a través de los transmisores de onda corta de los aeroplanos, mensajes que eran simultáneamente captados por nuestros receptores de la base sur y por el Arkham, fondeando en la bahía de McMurdo, los cuales los retransmitían al mundo exterior por longitudes de onda de unos 50 metros. Dieron comienzo a su camino el 22 de enero a las 4 de la madrugada y el primer mensaje de radio llegó tan solo 2 horas después. En él, Lake comunicaba que habían aterrizado y comenzado una labor de perforación y de fusión del hielo a pequeña escala en un punto situado a unos 300 kilómetros de donde nos hallábamos. 6 horas más tarde, un segundo mensaje, muy emocionado, nos contaba el trabajo frenético, como de castor, con que habían taladrado una perforación, ensanchada luego con explosivos, y que habían culminado con el descubrimiento de un fragmento de pizarra con varias marcas más o menos iguales a las que habían despertado nuestra curiosidad en un principio. 3 horas más tarde, un breve boletín nos comunicaba la reanudación del vuelo enfrentado contra un crudo y penetrante temporal. Y cuando yo envié un nuevo mensaje de protesta oponiéndome al combate con nuevos riesgos, Lake contestó secamente que las nuevas muestras justificaban afrontar cualquier riesgo. Comprendí que el entusiasmo casi alcanzaba el límite de la sublevación y que nada podía hacer para evitar el peligro que amenazaba ahora el éxito de la expedición. Pero me aterrorizó pensar que Lake se fuera aventurando más y más profundamente en aquella traidora y blanca inmensidad llena de tempestades y profundos misterios, que se extendía a lo largo de 2000 kilómetros hacia las costas, mitad conocidas, mitad supuestas, de las tierras de la Reina María y de Knox. Al cabo de 1 hora y media más o menos, nos llegó un mensaje doblemente excitado, enviado en vuelo desde el avión de Lake, que casi me hizo cambiar absolutamente de opinión y me llevó a desear haberles acompañado. 10:05 noche, en vuelo. Después, tormenta de nieve. Observamos cordillera más elevada que todas las vistas hasta ahora, quizá tan alta como Himalaya considerando altitud meseta, probablemente a 76 grados 15 minutos de latitud y 113 grados 10 minutos de longitud este. Se extiende hacia derecha e izquierda hasta donde llega la vista. Creo percibir 2 humeantes conos, todos los picos negros y sin nieve. Vendaval que sopla desde ellos hace imposible la navegación. Después de recibir este mensaje, Pobodi, los hombres y yo permanecimos sin respirar junto a la radio. La imagen de aquella colosal muralla montañosa ubicada a 1000 kilómetros de distancia inflamó nuestro más profundo sentido de la aventura y celebramos que fuera nuestra expedición, aunque no nosotros personalmente, quien la hubiera descubierto. Al cabo de 30 minutos volvió a llamar Lake. Aeroplano de Moulton obligado a aterrizar en meseta al pie de las montañas, pero no hay heridos y quizá podamos repararlo. Trasladaremos solo lo imprescindible a los otros 3 aparatos para regreso o vuelos posteriores si son necesarios. Pero por ahora no necesitamos más expediciones de esta amplitud. Montañas sobrepasan todo lo imaginable. Me dispongo a efectuar vuelo de exploración en aparato de Carroll libre de carga. Imposible imaginar nada igual. Los picos más elevados deben estar más de 11.000 metros. El Everest no es nada en comparación con esto. Atwood va a calcular altura con teodolito mientras Carroll y yo investigamos. Probablemente nos equivocamos acerca de los conos, pues las formaciones parecen estratificadas. Posiblemente pizarra precámbrica mezclada con otras vetas. Extrañas siluetas en el horizonte con fragmentos de cubos adyacentes a picos más altos. Todo ello maravilloso a la luz dorada rojiza bajo el sol. Como tierra misteriosa, vista en sueños o como puerta que da a un mundo prohibido de maravillas jamás vistas. Me gustaría que estuvieran aquí para estudiarlo. Aunque había llegado ya la hora acostumbrada de ir a dormir, ninguno de los que estábamos a la escucha pensábamos ni por un momento en hacerlo.
Lo mismo debía de ocurrir en la bahía de McMurdo, en donde tanto el almacén de materiales como Arkham recibían también los mensajes, pues el capitán Douglas nos llamó para congratularnos a todos por el importante descubrimiento y Sherman, el encargado del almacén, se unió a la felicitación. Naturalmente, lamentamos lo del aeroplano averiado, pero esperamos que fuera fácilmente arreglado. A las 11 de la noche recibimos un nuevo mensaje de Lake. He volado con Carroll sobre las ramificaciones más altas. No me atrevo a pasar por encima sobre los picos tan elevados, pero lo haré después. Difícil volar y difícil subir a esta altura, pero vale la pena. La gran cordillera es bastante cerrada, lo que impide ver qué hay detrás de otro lado. Picos principales más altos que el Himalaya y muy curiosos. La cordillera parece de pizarra precámbrica con claros indicios de otros estratos. Equivocado en cuanto a volcanismo. Se extiende en las dos direcciones más allá de lo que llega a la vista, limpia de nieve por encima de los 61.000 metros de altura. Formaciones extrañas en laderas de montañas más altas, grandes bloques cuadrados y bajos con lados totalmente verticales y líneas rectangulares de paredes verticales, como los antiguos castillos de Asia, adheridos a las empinadas montañas que aparecen en los cuadros de Roerich. Impresionantes desde lejos. Volamos cerca de algunos y a Carroll le pareció estaban formados por partes separadas más pequeñas. Pero se trata quizá de la erosión. La mayor parte de las aristas desgastadas y redondeadas como si hubiesen estado expuestas a tormentas y cambios climáticos desde hace millones de años. Algunas partes, especialmente las superiores, parecen ser de roca de colorido más claro que los estratos distinguibles en laderas propiamente dichas, lo que indica que son de origen obviamente cristalino. Desde más cerca, me ven muchas bocas de cavernas, algunas con contornos extrañamente regulares, semicirculares o cuadradas. Debes venir y estudiarlo todo. Creo que he visto una pared asentada verticalmente en lo alto de un pico. La altura fluctúa entre los 9 y los 11.000 metros. Volamos a una altitud de 6.500 metros con un frío terrible que nos caía hasta los huesos. El viento aullaba y silbaba a través de las gargantas y entrando y saliendo de las cavernas. Pero hasta ahora el vuelo no ha revestido peligro alguno. A partir de entonces y durante los 30 minutos siguientes, Lake desató una riada de comentarios manifestando su intención de escalar algunas de las cumbres. Le respondí que me reuniría con él tan pronto como pudiera enviar un avión y que Pavodi y yo diseñaríamos un plan más adecuado para el abastecimiento de gasolina, como el dónde y cómo centrar las provisiones en vista del cambio de programa de la expedición. Evidentemente, las labores de sondeo de Lake, así como las exploraciones aéreas, exigirían gran cantidad de combustible en la base nueva que tenía intención de crear al pie de las montañas. Y entraba dentro de lo posible que, después de todo, nos hiciéramos en esta estación de vuelo hacia el este. En relación con esto, llamé al capitán Douglas y le pedí que desembarcara todos los suministros que pudiese y los llevase más allá de la barrera con el único trineo de perros que habíamos dejado allí. Lo que teníamos que hacer era construir una ruta directa que cruzase la región desconocida que separaba el lugar en el que se hallaba Lake de la bahía de McMurdo. Lake me llamó más tarde para hacernos saber que había tenido que dejar el campamento en el lugar donde se había visto obligado a aterrizar el aeroplano de Mouton y donde las reparaciones habían progresado algo. La capa de hielo era muy fina y dejaba ver aquí y allá trozos de tierra oscura. Lake quería llevar a cabo algunas perforaciones y hacer estallar algunos barrenos en aquel lugar antes de explorar en trineo o de emprender ninguna subida. Me habló de la sublime majestuosidad del panorama y de las extrañas sensaciones que le producía encontrarse al refugio de inmensas y silenciosas cúspides que, formando hileras, se disparaban hacia lo alto como un muro que alcanzase el cielo en el fin del mundo. El teodolito de Atwood había determinado la altura de los 5 picos más altos
entre los 9 y 10.200 metros. La altura en que el terreno estaba barrido por el viento preocupaba a Lake, pues vaticinaba la existencia de tremendas borrascas de violencia mucho más acentuada que cualquiera de las que habíamos sufrido hasta ahora. Su campamento se hallaba a algo más de 8 kilómetros del lugar en el que las ramificaciones de las montañas se elevaban bruscamente. Casi pude percibir el tono de miedo subconsciente en sus palabras, transmitidas a través de un vacío helado de 1000 kilómetros, cuando nos exhortaba a darnos prisa para acabar lo antes posible la tarea en aquella nueva región. Se disponía a descansar un poco después de un día de trabajo, esfuerzo y resultados sin precedentes. Por la mañana tuve una conversación por radio con Lake y el capitán Douglas, que se hallaban en sus bases respectivas, muy lejanas entre sí. Acordamos que uno de los aviones de Lake vendría a mi base a buscarnos, a Pavodi, a 5 hombres y a mí, y a llevar también toda la gasolina que pudiera. El asunto del combustible podía esperar unos días más según lo que decidiéramos acerca de la expedición hacia el este, pues Lake tenía bastante en su campamento para sus necesidades inmediatas de calefacción y perforado. En algún momento tendríamos que reabastecer la base del sur, pero si retrasábamos la excursión hacia el este, no la usaríamos hasta el próximo verano, y mientras tanto Lake debía enviar un aparato para explorar una ruta directa entre sus montañas nuevas y la bahía de McMurdo. Pavodi y yo nos apresuramos a cerrar nuestra base durante el tiempo que fuese necesario. Si invernábamos en el Ártico, probablemente volaríamos en línea directa hacia la base de Lake al Arkham sin regresar a ese lugar. Habíamos fortificado algunas de las tiendas cónicas con bloques de nieve endurecida y ahora decidimos continuar el trabajo para crear un poblado permanente. Lake tenía todas las tiendas que podía requerir aún después de nuestra llegada. Le envió un mensaje por radio diciendo que Pavodi y yo estaríamos preparados para ir hacia el norte después de un día de trabajo y una noche de reposo. Sin embargo, nuestra tarea no fue constante a partir de las 4 de la tarde, pues Lake comenzó a enviar unos mensajes extremadamente sorprendentes y muy excitados. Su día de trabajo había empezado con malos augurios, ya que un vuelo de exploración de las superficies rocosas que quedaban casi al desnudo habían revelado una total ausencia de los estratos arcaicos y primigenios que buscaba y que componían una parte tan considerable de las colosales cumbres que se elevaban a sorprendente distancia del campamento. La mayor parte de las rocas que se veían eran probablemente areniscas, jurásicas y comanchienses, y exquisitos pérmicos y triásicos con un brote aquí y allá de un negro brillante que hacía pensar en antracita o carbón esquistoso. Esto desanimó un tanto a Lake, cuya aspiración era descubrir muestras con más de 500 millones de años. Le resultó claro que para encontrar vetas de pizarra arcaica como aquellas en que había descubierto las misteriosas marcas, tendría que hacer una larga expedición en trineo desde las estribaciones de las escarpadas a las laderas de las gigantescas montañas. No obstante, había decidido hacer algunas perforaciones allí mismo como parte del programa general de la expedición, por lo que montó el taladro y puso a trabajar en ella a 5 hombres mientras los demás acababan de instalar el campamento y de reparar el avión averiado. Se eligió para el primer examen la roca visible más blanda, una piedra arenisca que se encontraba aproximadamente a unos centenares de metros del campamento, y la taladradora hizo excelentes avances sin necesidad de muchos barrenos auxiliares. Fue alrededor de 3 horas más tarde, después de la primera explosión realmente potente, cuando se oyeron los alaridos del equipo de perforación y cuando Godney, que hacía las veces de capataz, llegó corriendo al campamento con la noticia. Habían topado con una cueva. Al poco tiempo de comenzar la perforación, la piedra arenisca había sido reemplazada por una veta de piedra caliza comanchiense, llena de pequeñísimos fósiles de cefalópodos, corales, equinodermos, broquiápodos y a veces indicios de esponjas silíceas y huesos de vertebrados marinos.
procedentes estos últimos con toda probabilidad de teleósteos, tiburones y ganoideos. Esto era ya de por sí suficientemente importante, pues eran los primeros fósiles de vertebrados hallados por la expedición. Pero cuando tiempo después el cabezal de la perforadora acabó de taladrar el estrato para llegar a una oquedad, una nueva ola de emoción más intensa se apoderó de los perforadores. Un barreno de buen tamaño había dejado al descubierto el secreto bajo la tierra. Y ahora, allí, a través de un torcido agujero de tal vez 1,5 metros de largo por 1 de ancho, se abría ante los ansiosos exploradores parte de una oquedad socavada hacia más de 50 millones de años por el flujo tenaz de aguas subterráneas de un desaparecido mundo tropical. El estrato en que se abría el agujero no tenía más de 2,5 metros de profundidad, pero se extendía interminablemente en todas direcciones y se respiraba en ella un fresco viento que hacía pensar que pertenecía a un vasto sistema subterráneo. Techo y suelo mostraban muchas estalactitas y estalagmitas grandes, algunas de las cuales se unían formando columnas. Pero lo más importante era todo el gran depósito de conchas y huesos que en algunos lugares casi impedían el paso. Arrastrados por las aguas desde selvas desconocidas, de helechos arborescentes, hongos mesozoicos, bosques de cicadáceas, palmeras de abanico y angiospermas primitivas del terciario. Había en ese depósito óseo más ejemplares de especies de animales del Cretáceo, del Eoceno o de otras épocas que las que hubiera podido clasificar y contar el más sabio paleontólogo en un año. Moluscos, caparazones de crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos primitivos, todos ellos grandes y pequeños, desconocidos y conocidos. No es de asombrar, pues, que Godney volviera al campamento corriendo y vociferando, ni debe maravillar que todos los demás dejaran el trabajo y corrieran desafiando el penetrante frío hacia el lugar donde la torreta anunciaba el emplazamiento de la recién descubierta entrada a los secretos de la tierra interior y de eones pasados. Cuando Lake hubo saciado las primeras punzadas de la curiosidad, garabateó un mensaje en un cuaderno de notas y encomendó al joven Moulton que lo llevara inmediatamente al campamento para radiarlo. Fue aquella la primera noticia que tuve del hallazgo, y en ella se hablaba de la identificación de conchas primitivas, de huesos de ganoideos y placodernos, de rastros de laberintodontes y tecodontes, de trozos grandes de cráneos de mesosaurios, vértebras y pedazos de caparazones de dinosaurios, de dientes y huesos de alas de pterodáctilos, de restos de primitivas aves, dientes de tiburón del Mioceno, cráneos de aves primitivas y de otros huesos de desaparecidos mamíferos, como los paleoterios, los sifodones, los sifoideos, los eopideos, los oredones y los titatoneros. No había nada que correspondiera a animales más recientes como el mastodonte, el elefante, el verdadero camello, el ciervo o los animales bovinos, por lo que Lake concluyó que los depósitos más modernos eran del Oligoceno y que el estrato excavado había permanecido seco, inaccesible y muerto durante 30 millones de años por lo menos. Por otro lado, la preponderancia de formas muy tempranas de vida era asombrosamente curiosa, aunque la formación de piedra caliza, por los fósiles que contenía, tan característicos como las ventriculitas, era indiscutiblemente comanchiense y en ningún modo anterior. Entre los fragmentos sueltos que se hallaban en la abertura había una sorprendente proporción de organismos considerados hasta ahora como nativos de periodos muy anteriores, entre ellos algunos peces primarios y moluscos y corales que podían clasificarse como procedentes de periodos tan remotos como el silúrico posterior o el ordovicense. La inevitable conclusión era que, en esta parte del planeta, había habido un grado de continuidad excepcional entre la vida hace más de 300 millones de años y el de hace tan solo 30 millones.
Esclarecer hasta qué punto había persistido esta continuidad después de la era oligogénica, cuando se cerró la cueva, era algo que estaba, desde luego, más allá de cualquier conjetura. En cualquier lugar, la llegada del hielo terrible del Pleistoceno hace unos 500.000 años, poco más que ayer en confrontación con la antigüedad de aquella caverna, debió de exterminar a las formas primitivas de vida que habían logrado sobrevivir más allá del límite general alcanzado por sus congéneres. Lake no se conformó con enviar ese primer mensaje, sino que hizo redactar otro boletín y transmitirlo a través de la nieve hasta la base antes que Moulton pudiera regresar. Acto seguido, Moulton permaneció junto a la radio en uno de los aviones transmitiéndome a mí, al Arkham, que transmitía a su vez al mundo exterior. Las numerosas aclaraciones que Lake le enviaba usando una serie de mensajeros, quienes siguieran aquel asunto en la prensa, recordarán la agitación que provocaron en los hombres de ciencia las noticias de aquel día. Noticias que finalmente haya dado lugar, al cabo de tanto tiempo, a la organización de la expedición Starkweather-Moore, cuyos propósitos tan ardientemente deseo desalentar. Será mejor que transcriba fielmente los mensajes tal y como los envió Lake y como los tradujo McTeague, nuestro radiotelegrafista, de sus notas taquigráficas tomadas a lápiz. Fowler hace un hallazgo de la máxima importancia en los fragmentos de piedra arenisca y caliza del Barreno, varias huellas veteadas como las halladas en la pizarra arcaica. Demuestran que su origen sobrevivió desde hace más de 600 millones de años hasta el periodo comanchiense, con moderados cambios morfológicos y disminución de su tamaño medio. Las huellas de la época comanchiense parecen tan solo un poco más primitivas o decadentes que las más antiguas. Destaquen importancia, hallazgo en la prensa. Significará para la biología lo que Einstein para la física y las matemáticas. Enlaza con mi labor exterior y desarrolla sus conclusiones. Parece demostrar, como yo creía, que la Tierra ha sido testigo de un ciclo o varios ciclos de vida orgánica previos al que conocemos y que comienza con las células agnostozoicas. Evolucionó y se especializó hace más de 1.000 millones de años, cuando el planeta era joven y, hacía poco tiempo, inevitable para cualquier forma de vida o estructura protoplásmica, surge el interrogante de cuándo, dónde y cómo aconteció tal desarrollo. Más tarde, al analizar ciertos fragmentos de esqueletos de grandes saurios terrestres y acuáticos y de mamíferos primitivos, halló extrañas heridas o traumatismos locales en la estructura ósea que no cabe atribuir a ningún animal predatorio o carnívoro conocido de periodo alguno. Son de dos tipos: punciones directas y penetrantes e incisiones más largas y cortantes. 2 o 3 casos de huesos seccionados limpiamente. Pocos ejemplares las muestran. He ordenado traer linternas eléctricas del campamento. Aumentaré la zona exploratoria subterránea cortando estalactitas. Aún más tarde, hemos encontrado fragmentos extraños de esteatita de unos 15 centímetros de diámetro y unos 4 de espesor, totalmente diferente de toda forma local visible. Es verduzca, sin rasgos que permitan determinar su antigüedad. Posee una curiosa tersura y regularidad. Tiene forma estrellada de 5 puntas con los vértices rotos y muestras de hendiduras en ángulos interiores y en el centro de la superficie. Pequeña depresión en el centro de la superficie lisa. Despierta gran curiosidad acerca de su origen y erosión. Probablemente algún capricho anormal de la acción del agua. Con el ampliador, Carroll cree que puede ver rastros adicionales de la importancia geológica. Grupos de puntos diminutos formando esquemas regulares. Los perros, cada vez más excitados mientras trabajamos y parecen aborrecer esta esteatita. Tengo que investigar si tiene olor particular. Informaré nuevamente cuando Mills vuelva con las linternas y podamos comenzar con la zona subterránea. 22:15. Descubrimiento significativo. Orrendorff y Watkins, cuando trabajaban con luz bajo tierra a las 21:45,
encontraron grotesco fósil en forma de barril de naturaleza completamente desconocida, quizá vegetal, a no ser que se trate de un ejemplar hiperdesarrollado de radiado marino extraño. Los tejidos se han conservado evidentemente por la acción de sales minerales, duro como cuero, pero con flexibilidad asombrosa en algunas partes. Huellas de partes rotas en los extremos y en torno a los costados. Mide 1,80 m de altura, 1 metro de diámetro central y unos 30 centímetros de diámetro en cada extremo. Parecido a un barril con 5 protuberancias abultadas en lugar de duelas. Rupturas laterales como tallos más bien finos en la mitad de estas protuberancias. En los surcos entre los bultos hay curiosas excrescencias, grandes crestas o alas que se pliegan y despliegan, como abanicos. Todas están muy deterioradas, menos una, que alcanza casi 2 metros en toda su extensión. Su construcción recuerda a ciertos monstruos de los mitos primigenios, especialmente primordiales del Necronomicon. Las alas parecen ser fibrosas, extendidas sobre la armadura de tubos glandulares. Se perciben orificios diminutos en la armadura de las puntas de las alas, extremos del cuerpo resecos. No dan indicios acerca del interior o de qué es lo que se ha roto allí. Tengo que diseccionar cuando regrese al campamento. No puedo opinar si es vegetal o animal. Muchas de sus características son claramente de un primitivismo casi inconcebible. He puesto a todos los hombres a cortar estalactitas y a buscar más ejemplares. Hemos hallado más huesos con marcas, pero estos tendrán que esperar. Tenemos dificultades con los perros. No pueden soportar la presencia del nuevo ejemplar y quizá lo destrozarían si no los mantuviésemos a distancia de él. 23:30. Atención. Deer, Pavodi, Douglas. Asunto de la mayor importancia. Yo diría que trascendente. Arkham debe volver a transmitir a la estación de Kingsport Head inmediatamente. Extraña forma parecida a un barril es el objeto arcaico que dejó las huellas en las rocas. Mills, Baudreau, Flower han hallado un núcleo de otras 13 en punto subterráneo a unos 12 metros de la entrada, mezclados con pedazos de esteatita, curiosamente redondeados y configurados, más pequeños que el anteriormente encontrado, con forma de estrella pero sin indicios de rotura, excepto en algunas de las puntas. De los especímenes orgánicos, 8 parecen en perfecto estado y con todos los apéndices. Los hemos sacado todos a la superficie después de alejar a los perros. No pueden soportar su presencia. Atención a la descripción y repetidnosla para confirmar. Los medios tienen que transcribirla exactamente. Los objetos tienen una longitud total de 2,5 metros. El torso, en forma de tonel, con 5 protuberancias de 1,80 m de diámetro. Gris oscuro, flexibles y extraordinariamente duros. Alas fibrosas de 2 metros de longitud y del mismo color que encontramos dobladas. Suelen ser los surcos entre las protuberancias. La estructura de las alas es glandular o tubular, de un color gris más claro, con orificios en las puntas. Las alas extendidas tienen los bordes cerrados. En torno al ecuador, en el centro de cada una de las 5 protuberancias verticales semejantes a duelas de barril, hay un sistema de brazos o tentáculos gris claro y flexibles que encontramos fuertemente plegados contra el torso, pero se pueden extender hasta una longitud máxima de más de 1 metro. Se parecen a los brazos de los crinoideos primitivos. Tallos sencillos de 8 centímetros de diámetro se ramifican a una distancia de unos 10 centímetros en otros 5 tallos, cada uno de los cuales se subdivide al cabo de 20 centímetros en pequeños zarcillos o tentáculos aguzados que dan a cada tallo un total de 25 tentáculos. En la parte superior del torso, un cuello romo, bulboso, de color gris claro con indicios de algo que se asemeja a branquias, sostiene lo que parece ser una cabeza amarillenta con forma de estrella de mar, cubierta por pelillos o cilios muy recios de varios colores primarios. La cabeza, gruesa, como hinchada, mide unos 60 centímetros de un extremo al otro, con tubos amarillentos y flexibles de 8 centímetros que salen de cada punta.
hendidura en el centro de la parte superior, probablemente un orificio para respirar. En el centro de cada uno de los tubos, abultamiento esférico en forma de membrana amarillenta se repliega al tocarla, dejando ver un globo vidrioso, irisado y rojizo, un ojo evidentemente. 5 tubos rojizos algo más largos salen de los ángulos internos de la cabeza estrellada y terminan en partes infladas del mismo color, semejantes a bolsas que, al apretarlas, se abren y muestran orificios con forma de campana de 5 centímetros de diámetro como máximo recubiertos de salientes afilados, blancos y semejantes a dientes, probablemente bocas. Todos estos tubos, cilios y puntas de la cabeza estrellada, los encontramos firmemente doblados, con los tubos y las puntas fuertemente pegados al cuello bulboso y al torso. La flexibilidad es sorprendente a pesar de la dureza extraordinaria. En la parte inferior del torso hay una reproducción más primitiva de la cabeza con funciones diferentes. Un falso cuello bulboso de color gris claro, sin branquias rudimentarias, sujeta a una estructura verdosa en forma de estrella de mar de 5 puntas. Brazos recios y musculosos, de 1 metro de largo y de grosor en disminución a partir de un diámetro de 18 centímetros en la base hasta 3 en los extremos. Adherida a la punta de cada brazo hay una terminación triangular membranosa y pequeña, con finas venas, de una longitud de 20 centímetros y una anchura de 15 en el extremo final. Esta es la membrana, la aleta o casi pata que dejó huellas en las rocas con una edad de entre 1.000 millones y 50 o 60 millones de años.